Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos. Gracias por sus oraciones. Ya estamos de vuelta aquí en Vancouver y con la ayuda de Dios queremos comentar la lección de la escuela sabática. Pero para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Así que los invito a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, por permitirnos levantarnos y poder seguir creyendo que tú eres nuestro Dios. En esta semana queremos pedir que tú nos ilumines a través del Espíritu Santo, que al estudiar esta lección, todo lo que podamos aprender, lo podamos poner en práctica con tu ayuda. Quédate con nosotros hoy y siempre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de la escuela sabática tiene como título Testigo de Cristo como Mesías. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Juan 3, capítulo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hemos estudiado ya 3 lecciones. Hemos estudiado algunas señales o milagros, si no me falla la memoria, 6 de ellos. Y hemos estudiado el prólogo, el comienzo del Evangelio. Y bueno, la lección, el autor la está haciendo de una manera diferente, porque el prólogo que ya estudiamos nos decía algunas verdades que posteriormente en el Evangelio de San Juan se van desarrollando para que nosotros podamos saber quién era el Mesías. Hoy vamos a ver algunos testimonios. El testimonio de algunos de sus discípulos, los 4 primeros discípulos, y la entrevista que seguramente le contó Nicodemo a Juan y que está escrita en su evangelio y que nos ayuda a entender bien el plan de la salvación. Y por supuesto, el testimonio más importante, podemos decir, porque era el que anunciaba el cumplimiento de las profecías, el testimonio de Juan el Bautista. Así que será una lección muy interesante en la cual aprenderemos muchas cosas y una de ellas es la más importante, cómo tú y yo a través de estos testimonios de estos hombres podemos llegar a ser salvos. Bueno, así que sin más vamos a comenzar a comentar esta lección de la escuela sabática. El día domingo tiene como título el testimonio de Juan el Bautista. Leemos en Juan capítulo 1, 19 al 23 lo siguiente. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Bueno, nosotros sabemos que los judíos, los sacerdotes, fariseos, saduceos y otras sectas que estaban en el tiempo de Jesús, ellos esperaban un Mesías que vendría a libertar al pueblo de Israel, sobre todo del poder de los romanos. Así que ellos estaban preocupados. Ya se habían levantado anteriormente varios supuestos mesías. Todos habían sido derrotados y no solamente eso, cada vez que se levantaba un falso mesías, pues que no libertaba a Israel de los romanos, estos romanos, valga la redundancia, actuaban con mucha violencia y había mucha muerte en Israel o en Judá. Así que
La pregunta es una pregunta importante. Los dirigentes judíos estaban preocupados, querían saber quién era Juan el Bautista, ya que muchas personas se estaban reuniendo alrededor de él y estaban bautizando. Así que mandan a algunos enviados para que le pregunten, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Ellos tenían que llevar una respuesta y querían saber quién era Juan el Bautista, que con autoridad estaba bautizando en el río Jordán. Y por supuesto, cada una de estas preguntas tienen su antecedente en el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que los judíos estaban esperando, de acuerdo a su interpretación de quién era el Mesías. Así que entonces le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos aquí que Juan el Bautista cita las Escrituras, le cita a Isaías 40 del 1 al 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Como vemos aquí, Juan el Bautista reconoce, y Juan al escribir este evangelio quiere asegurarse que nosotros podamos leer que Juan el Bautista no era el Mesías. Sin embargo, él estaba anunciando, era un testigo de aquel que iba a venir, el Salvador del mundo. Y bueno, pudiéramos agregar que en el tiempo de Juan ya existía o él tenía seguidores que han permanecido hasta el tiempo de hoy, que se llaman los mandeos. Si usted quiere saber más acerca de esto, yo le invito para que usted escuche el video que grabé acerca de la introducción al Evangelio de San Juan o según San Juan. Y usted va a entender cómo Juan recalca en estos pasajes y en algunos más que están en el capítulo 1, que el profeta Juan el Bautista simplemente era el que estaba preparando el camino del Mesías. Él no era el que vendría a salvar al mundo, como muchos siguieron creyendo después. Estas personas no han desaparecido, los mandeos todavía existen y siguen practicando y esperando a otro Mesías. Pero claramente vemos aquí que cuando él cita Isaías capítulo 40, versículo 1 al 3, él puede dar la respuesta de que estaba preparando el camino a Jehová, ¿verdad? A aquel que vendría a salvarnos a nosotros. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan, en el capítulo 1 y versículo 23, vuelve a recalcar que Juan el Bautista simplemente era la voz que clamaba en el desierto, preparándole el camino al Señor. El día lunes tiene como título El Cordero de Dios. Y leemos una vez más otro pasaje donde Juan testifica y da claramente a entender quién era el Mesías. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos claramente aquí que lo que Juan dice acerca del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una referencia clara al sacrificio continuo que se hacía en el santuario en la mañana y en la tarde. Ese cordero representaba al Señor, quien vendría a morir como sacrificio por nosotros. Así que cuando él utiliza esta expresión del Cordero de Dios, tenía que ver con el fundamento de la religión de los judíos, lo que se había hecho durante muchos años en el santuario, que era un símbolo, una representación del verdadero Cordero que había venido y que estaba allí para poder tomar nuestro lugar. Aquí dice claramente la declaración de Juan del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es promover una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remontaba a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que este cordero se siguió sacrificando siempre, y que una vez que se hizo el santuario y que se ordenó una serie de sacrificios, todo esto apuntaba a Cristo el Señor. Es una pena que los judíos no pudieron aceptar esta declaración donde Juan da testimonio en una forma muy clara de quién era él. Y por supuesto, aquí dice que él existía, ¿verdad? Juan sigue tratando de explicar que él era antes de Juan el Bautista y que venía lleno del Espíritu Santo, y que toda esa obra que él hacía de bautizar era para poder preparar ese camino, para poder enseñar quién era el Señor, y dar testimonio que Dios mismo le había dicho que cuando él viera que el Espíritu Santo descendiera sobre él, ese era el Mesías. Lamentablemente nosotros sabemos, como estudiamos la semana pasada, que aunque Juan dio testimonio de Cristo Jesús, no solamente los judíos, como estudiamos, sino el mundo no aceptó al Señor. Pero aquí claramente Juan nos deja escrito cómo Juan el Bautista da testimonio y aplica las profecías y todo lo que sucedía en el santuario al Redentor del mundo. Y ahora vamos a leer algunos pasajes que debieron haber ayudado a los judíos a entender cuál era el papel que iba a jugar el Cordero de Dios. Y por supuesto, estos pasajes nos llegan a nosotros para que podamos entender la obra redentora de Cristo. Aquí se nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Venía a redimirnos. En el libro de Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Él murió por nosotros. Los impíos somos nosotros. Y
En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto nos demuestra a nosotros qué es lo que Jesús iba a hacer para que nosotros hoy, gracias a Él, podamos tener ese don gratuito de la salvación. Y hay una cita que está en el deseo de toda la gente que me pareció muy interesante y que me gustaría compartir con ustedes. Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, ni Juan el Bautista entendía esto muy bien. La lección nos decía que él estaba aprendiendo acerca del Señor Jesús, estaba leyendo las profecías. Dice, discernió el verdadero significado de estas palabras. El Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo, Padre mío, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? El padre contestó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso amor que Cristo Jesús vino aquí para llevar nuestras heridas, para sanarnos, para perdonar nuestros pecados, para cargar con todas esas maldades que el ser humano ha hecho y que gracias a ese cordero nosotros podemos hoy realmente tener la oportunidad y gozarnos de que tal amor, si nosotros vamos a Él, no seremos rechazados. Él quiere no solamente que podamos recibir la vida eterna, sino que podamos comenzar a disfrutarla aquí, ser felices aquí en esta tierra. La sierva de Dios dice que cada cosa que hay en este mundo tiene la cruz de Cristo, el pan que nos comemos, el agua, cualquier cosa, mis queridos hermanos, debe o tiene el símbolo de la cruz donde el Señor pagó por nuestros pecados. Gracias a Él somos redimidos. El día martes tiene como título Los dos discípulos de Juan. Leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 39. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, las 4 de la tarde. Lo primero que podemos decir en este día es la sencillez de corazón y la fe que tuvo Juan. Es interesante que Juan mismo no se menciona aquí, pero aquí Andrés y Juan fueron los dos primeros discípulos que siguieron al Señor Jesús. No fueron incrédulos al escuchar que Juan el Bautista decía que él era el Cordero de Dios. Ellos dejaron a Juan, y eran seguidores de él, sus discípulos, y fueron donde estaba el Señor para averiguar más, para aprender más. Y bueno, dice la lección que no nos podemos imaginar en esa conversación, en ese estudio que
tuvieron estos dos discípulos con el Señor, cuánto habrán aprendido. Lo que sí podemos estar seguros es de que Juan y Andrés aceptaron a Cristo como el Mesías, creyeron a la predicación de Juan el Bautista y no se resistieron. Si lo hubieran hecho, mis queridos hermanos, no hubieran podido ser discípulos, seguidores de nuestro Señor. Pero como una fe de un niño, fueron a escuchar y no fueron a polemizar, dice la lección de la escuela sabática de este día, no fueron a criticar, sino a aprender, a averiguar quién era ese cordero que era anunciado por Juan el Bautista. Hoy lamentablemente el enemigo se ha encargado de levantar tanta confusión que las personas leen la Biblia y no la creen. Tenemos el testimonio de las Escrituras, pero hay personas que le creen a todo el mundo, menos a lo que está escrito en la palabra del Señor. Sin embargo, Juan y Andrés creyeron que Cristo era el prometido, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hicieron Juan y Andrés? Muy bien, lo que tú y yo deberíamos hacer o estar haciendo en este momento. Y seguramente lo hemos realizado anteriormente, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo llenos de gozo, se llama el primer amor que nunca debería de desaparecer, nosotros hacemos lo que estos dos discípulos hicieron. Veamos qué fue lo que ellos fueron a hacer. Muy bien, mis queridos hermanos, este es el mensaje central de la lección. Cómo los primeros discípulos testificaron acerca de el Mesías. Esto será un espejo en el cual necesitamos vernos para que podamos hacer un autoexamen y saber cómo está nuestra vida espiritual. Y con humildad debemos reconocer si estamos muertos espiritualmente. Pero no solamente debemos reconocer al comparar nuestras vidas con estos discípulos que al encontrar al Mesías fueron a proclamar la verdad, sino que podamos pedirle al Señor al final de esta lección que Él nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros tengamos un despertar en nuestras vidas. La sierva de Dios dice que cuando uno nace en el reino, nace como un misionero. Y leemos aquí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, 41 al 43, lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan el Bautista, ¿verdad?, había seguido a Jesús. El otro discípulo era Juan, el que escribió el Evangelio que estamos leyendo. Andrés y Juan fueron los dos primeros discípulos. Y ahora Andrés se encuentra con Simón, dice, y entonces dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro, que significa roquita, piedrita. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Mis queridos hermanos, cuando uno encuentra a Cristo como Salvador, cuando lo acepta, lo primero que uno hace es ir y decirles a otro, en este caso a la propia familia. Yo me imagino que Andrés y Pedro habían orado por el Mesías. Las profecías de las 70 semanas se estaban cumpliendo y iban a llegar muy pronto a su fin. Habían escuchado la predicación de Juan el Bautista y habían otras señales, como dice el deseo de toda la gente, una religión frívola, legalista. La gente tenía necesidad de Dios y estos primeros discípulos, cuando aceptaron a Cristo, lo que hacían era compartir con aquellos que ellos amaban esta gran bendición, esta revelación de que se habían encontrado con aquel que anunciaban las profecías y que tanto habían esperado.
Así que, bueno, ¿cómo estamos nosotros hoy en día? Estamos anunciando que ahora no solo vendrá el Mesías a esta tierra simplemente como un hombre, sino que ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de señores. Al ver las profecías, las cosas que están sucediendo, nosotros creemos que Él viene pronto. Mi querido hermano, si de verdad estamos vivos espiritualmente, si amamos al Señor, si Él vive en nosotros, nosotros así como Andrés, vamos a buscar a ese hermano, ese familiar y a decirle, hemos encontrado al Salvador. Muy bien, el día miércoles tiene como título Felipe y Natanael. Y leemos en el Evangelio según San Juan, el versículo 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Muy bien, mi querido hermano, como vemos aquí, ahora Jesús llama a Felipe. Felipe va a buscar a Natanael y entonces le dice, hemos hallado, pero se lo dice de una forma diferente. Se ve que Natanael era un estudioso de las Sagradas Escrituras, porque cuando le presenta el mensaje, Felipe le dice que había encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, en la Torá, así como los profetas. Y entonces el problema que hubo es que, bueno, parece que Nazaret estaba cerca de Betsaida y a saber qué habría en esa ciudad, era una ciudad por lo que la respuesta nos dice un poco mala o tal vez muy mala, y entonces Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Sin embargo, Felipe no argumenta absolutamente nada. No se pone a hablar de filosofía, no le dice que tal vez en la ciudad podía haber excepciones, simplemente lo invita para que él mismo pueda ir, ver con sus propios ojos, comprobar que realmente para Felipe, la persona que lo había llamado era el Mesías, el Cristo que estaban esperando. Ahora mire, mi querido hermano, Natanael pudo haber decidido, yo no voy para allá. Igual tenía un concepto, digamos, malo de esa ciudad, pero él fue. Yo me imagino que fue tan grande el convencimiento que había recibido Felipe, la forma, la emoción, como se lo dijo, que Natanael dijo, voy a ir a ver. Mire, mi querido hermano, nosotros a veces queremos traer a las personas a Cristo y usamos muchos argumentos, pero lo que nosotros necesitamos hacer es presentar a través de las Escrituras a Cristo Jesús. Nosotros sabemos que el único que nos puede cambiar es el Señor Jesús. Si nosotros hemos sido cambiados por Cristo, hemos experimentado la transformación, el poder del Espíritu Santo. Y sabemos, algunos de nosotros, hay muchas personas en la iglesia que han salido de grandes situaciones, de pecados difíciles de dejar. Sin embargo, el Señor ha transformado esos corazones. Así que sabemos que el único que tiene poder realmente para poder transformarnos es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Así que Natanael no discute, no argumenta, simplemente le dice, ven y ve. Yo sé que Felipe estaba seguro que cuando él hablara con Jesucristo, el Señor se encargaría de convencer ese corazón que había estudiado, que creía en la Torá, por lo que nosotros vemos en este pasaje. Veamos el encuentro de Natanael y nuestro Señor Jesús. Dice aquí el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mi querido hermano, Natanael era un hombre de oración. Algo más que aprendo aquí es que cuando usted está buscando la verdad, cuando usted le ora al Señor, Cristo responderá esa oración. Tenga la seguridad de que el Señor se va a revelar a usted en su belleza, en su misericordia. Así que ahora Jesús, guiado por el Espíritu Santo, dice la sierva de Dios, conociendo el corazón de Natanael, y esto es algo que tiene que quedar muy claro en esta lección, tanto el día martes como el día miércoles, nos deja claro que Dios nos conoce. Dios conocía a Pedro, el nombre que le dio reflejaba que conocía su carácter. Dios conocía a Natanael, que era un estudioso, lo había visto allá debajo de esa higuera orando, y entonces cuando les revela lo que él estaba haciendo, Natanael llega a creer que él era un maestro, pero no solamente eso, sino que era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, títulos que reconocían a Cristo como el Mesías. Ahora, Jesucristo le respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le cita Génesis capítulo número 28, cuando Jacob ve esa escalera misteriosa donde subían y bajaban ángeles, ¿verdad? Así, estos discípulos que habían creído que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, iban a ver cosas grandes, mi querido hermano, y así fue. Cristo no los decepcionó. Yo me imagino a Juan, recordemos que está escribiendo este evangelio, cuando ya no quedaba ninguno de los discípulos. Ya había muerto Pedro, ya había muerto Natanael, ya había muerto Andrés, solamente quedaba él. Y yo medito, ¿no? Aunque estaba inspirado por el Espíritu de Dios, escribiendo estos recuerdos de cómo ellos habían comenzado esta iglesia, cómo habían aceptado al Señor Jesús. Me imagino que las lágrimas corrían por su rostro, la emoción de haber encontrado al Hijo de Dios, y no solo eso, sino que fueron aceptados como discípulos del Señor. Esto era un recuerdo maravilloso en la mente del discípulo, ¿verdad? Cuántas cosas vieron. El mismo evangelio según San Juan dice que si hubieran escrito todo lo que el Señor hizo, no cabría en todos los libros según él del mundo, ¿verdad? Eso era una hipérbole, pero cuántas cosas realmente habrán visto los discípulos hacer al Señor Jesús que no están escritos en los evangelios. La sierva de Dios dice que a veces el Señor Jesús pasaba por aldeas y no quedaba un alma enferma. Todo el mundo quedaba alegre, contento. Era el Dios que había venido a esta tierra, lleno de poder, por supuesto. Ese poder se lo daba el Espíritu Santo. Ahora, al meditar en este día, en esta lección, tanto el martes como el miércoles, y ver cómo Jesús conocía la necesidad del discípulo, de sus personas que se llegaban a él para buscarlo, yo meditaba que ese poder está a nuestra disposición. Pero Jesús oraba toda la noche, le pedía a Dios que lo guiara. Si nosotros cuando salimos a dar estudios bíblicos, si nosotros cuando vamos a tocar las puertas oráramos con ese fervor, y cuando nos encontramos con las personas así como Jesús se encontraba con estos discípulos y podía responder las preguntas que necesitaban para que lo aceptaran como Salvador, si nosotros pudiéramos, guiados por el Espíritu Santo, conocer esas necesidades y responder esas inquietudes, ¿cómo estaría nuestra iglesia llena de personas que quieren ir, ¿verdad? Y conocer al Maestro, ser salvos por la eternidad? Creo que debemos pedir a Dios que nos ayude para que nosotros podamos también recibir ese poder. Y mi querido hermano, cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor para llevar almas a Cristo Jesús, yo estoy seguro que Él nos los va a conceder. Pero mis queridos hermanos,
oramos muy poco, damos muy pocos estudios bíblicos, trabajamos muy poco por la obra del Señor y necesitamos entonces, así como dije, observar cómo se comportaron los primeros discípulos, cuál fue su reacción y meditar en la nuestra, si es que de verdad hemos entregado nuestra vida al Señor. Y bueno, llegamos a esta lección al clima máximo del aprendizaje. Muy bien, leamos una cita que está en el espíritu de profecía antes que pasemos a la parte, podemos decir, más importante, el clima de esta lección. Esta cita la encontramos en El deseo de toda la gente, página 114. Es una cita muy importante. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Usted me va a disculpar, pueden haber muchos eruditos, pueden haber muchas personas con mucho conocimiento, pero aquí nos está diciendo que mientras nosotros confiemos en la dirección de la autoridad humana, no vamos a llegar a un conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Si hay algo que yo me esfuerzo por tratar de enseñar con las personas que tengo contacto y a través de este canal, es que nosotros necesitamos estudiar por nosotros mismos la palabra del Señor. Y no solo estudiarla, sino pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que pida la iluminación del Espíritu Santo no le será negada. Dice, aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Esta es una gema. Mi querido hermano, necesitamos orar más. Necesitamos estudiar la palabra por nosotros mismos. Esto no significa que no debemos escuchar a otros predicadores y aprender de todos ellos, pero necesitamos sentarnos por nosotros mismos a estudiar la palabra del Señor. Usted puede escuchar cualquier estudio de la escuela sabática, hay muchos, pero usted necesita escucharla y estudiar, compartir lo que usted aprende también con los demás. Es un estudio personal. Si hay algo que es importante, mis queridos hermanos, en la iglesia adventista del séptimo día, debe de ser el estudio de la escuela sabática personal. Pero no nos mintamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia? Comienza la lección de la escuela sabática y son unos poquitos que hay. Ya a la hora del culto que está la iglesia llena. ¿Y por qué no vienen a la escuela sabática? Porque ni tan siquiera a veces algunos la han visto. Yo he escuchado personas que no saben dónde está la lección de la escuela sabática. Mi querido hermano, este es el estudio personal. Allí en el culto divino vamos a escuchar la palabra del Señor, que es importante, la predicación. Pero tú no puedes parar el sermón y preguntar algo, puedes escribir y investigarlo después como los bereanos. Pero el estudio que estamos teniendo de la palabra del Señor es personal. Mis queridos hermanos, si queremos tener una experiencia salvadora, necesitamos como Natanael. ¿Qué hacía Natanael? Estaba estudiando las Escrituras, pero estaba arrodillado y Cristo lo vio en ese lugar. Cristo nos conoce. Él sabe, no lo podemos engañar. Podemos ir el sábado a la iglesia. Hay algunos que participan de la escuela sabática, pero dirigen la lección a otros temas porque a veces nos gusta hablar. Pero esto no es hablar cualquier cosa, es hablar de la lección de la escuela sabática, del propósito de la lección de la escuela sabática. Y el propósito en esta semana es la testificación. Cómo esos 4 discípulos testificaron del Señor. Cómo Juan el Bautista preparó el camino para que el Señor viniera. Y ahora sí, llegamos al punto final de esta lección. El postre, el iceberg, lo que va arriba, ¿verdad? La cereza, como dicen algunos. Y mi querido hermano, vamos allá. El día jueves.
Se llama el testimonio de Nicodemo. Dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Me imagino cuando Juan le preguntó qué había pasado con el Señor Jesús. Esta fue una entrevista privada. Este hombre era importante, dice la sierva de Dios, y de paso, esta es la tarea que tenemos en esta lección de escuela sabática, leer el capítulo 17 que tiene como título Nicodemo. Y ahí dice que Nicodemo había sido atraído por el Señor Jesús, comenzó a estudiar la palabra del Señor, seguramente en una forma diferente. Las 70 semanas, que nosotros las conocemos, las estudiaban ellos, ver las cosas que estaban sucediendo. Ya vimos que Jesús hizo señales, vimos que Jesús fue, digamos, anunciado por Juan el Bautista. Ya Nicodemo comenzó a ablandar su corazón y finalmente decidió ir en secreto. No quería arriesgarse. Era miembro del Sanedrín. Él sabía, ya que los fariseos odiaban al Señor Jesús, que lo habían prácticamente ya rechazado. Así que él dijo, no me puedo arriesgar, pero siento que él es el Mesías. Finalmente, en esa lucha que tenía, decide ir a encontrarse con el Señor. Y dice, este vino a Jesús de noche. No quería que lo vieran todavía. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que él creía que Jesús realmente, al hacer estas señales, que Juan las llama así porque son milagros que había hecho, él dice, bueno, eres un maestro, te reconozco que eres un maestro, y un maestro que viene de parte de Dios. Me imagino que Nicodemo pensaba tal vez ser un profeta, quería saber más, pero no lo había aceptado como Mesías. Y entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, Jesús no comienza a discutir con él, lo lleva a cosas espirituales que él no conoce, que le va a revelar en esta conversación. Esto, mi querido hermano, es este testimonio que nos hace llegar el apóstol Juan de Nicodemo. Es algo muy hermoso porque aquí está revelado el plan de salvación y cómo tú y yo nos podemos salvar. Así que Cristo lo lleva a cosas que él no conocía. Le dice que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una forma irónica le dije, eso no es posible. ¿Cómo es que yo voy a nacer ya estoy viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre era una persona que conocía las escrituras. En los fariseos se le llamaban los doctores de la ley. Realmente eran personas preparadas. Sin embargo, Jesús, que había orado, iba a abordar este tema y le iba a dar lo que él necesitaba, mi querido hermano. Hace un tiempo atrás, una hermana que le había dado estudios bíblicos y fue bautizada en nuestra iglesia, y finalmente yo perdí contacto con ella, se fue de la iglesia y apareció algunos años después y me llamó y me dijo que se había hecho judía. Y me estaba invitando a su sinagoga y quería que yo hablara con el rabino de esa sinagoga y le explicara que en la Biblia nuestra habían profecías que indicaban que Cristo Jesús iba a venir por segunda vez. Y entonces yo me puse nervioso, un rabino, tener que ir a esa sinagoga y cómo podría yo abordar este tema, qué hago para poder ir y hablar acerca de mi Salvador. Así que, ¿qué hice? Pedirle a Dios que me iluminara, pedirle a Dios que me ayudara para cuando estuviera en esa sinagoga yo pudiera de alguna forma testificar. Iba a estar enfrente una persona que tenía mucho conocimiento, que conocía bien el idioma hebreo, mis queridos hermanos, pero que no tenía el conocimiento de que Cristo era el Mesías. Pero igual yo reconozco, yo no sé si usted lo acepta o no, yo me puse nervioso. Finalmente llegó el día y fuimos a la sinagoga. Me dieron mi kipá, me dieron mi Torá con algunos salmos en el idioma hebreo. Me sentaron allá en un lugar con mi amigo
y finalmente se acabó después de leer las escrituras. Fuimos a comer juntos y entonces ahí pudimos conversar y yo estaba orando al Señor para poder presentar esas profecías y presentar al Mesías que ellos habían rechazado. Fue una conversación muy interesante, tranquila y amena. Bueno, Jesús no tenía ese problema porque Jesús, mi querido hermano, oraba al Señor con fervor y él sabía cómo poder llevar el mensaje y decirle a otros que él era el Mesías que ellos estaban esperando. Algunos aceptaron, como estudiamos la semana pasada, otros no, pero vamos a seguir leyendo el pasaje. En el versículo 5 respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto sí lo conocía Nicodemo. Seguramente se acordó de que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. ¿Quién sabe? Nosotros no sabemos todo si Nicodemo tenía el deseo de ser bautizado por Juan el Bautista, si lo reconocía como el profeta, pero lo cierto es que el Galileo que estaba allí, de Nazaret, había ablandado su corazón y quería más información. Y Jesús lo va llevando poco a poco, ¿verdad? Para que se dé cuenta de la ignorancia que, a pesar de que era un maestro sabio, en el pueblo de Israel no tenía conocimiento de las cosas espirituales. Y entonces Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel, dice, todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Cristo le está hablando cosas espirituales, de un corazón nuevo, de una transformación, de un cambio que se va a producir en el corazón, de una cirugía que solamente puede hacer Dios. Y mi querido hermano, nosotros necesitamos entender esto en esta lección de la escuela sabática. Nadie puede cambiar el corazón de nadie, ni con argumentos, ni con absolutamente nada. El único que transforma los corazones es el Espíritu del Señor. Y Nicodemo no sabía esto. Cristo le dice: solamente Dios te puede ayudar. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y Nicodemo insiste en preguntar en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo se lo habrá dicho? Me preguntaba en esta semana. ¿De qué forma? Para que Nicodemo, siendo orgulloso, fariseo, no se enojara, sino que aceptara con humildad que estaba delante de aquel que lo conocía y que realmente, aunque él conocía muchas cosas, filosofía, seguramente leía el idioma hebreo, griego, de las cosas espirituales, él no conocía nada. Este es otro espejo para vernos. Puede ser que conozcamos mucho de la Biblia. Puede ser que hasta tengamos versículos de memoria, cita el Espíritu de profecía, pero lo único que tiene valor delante de Dios es que esa cita el Espíritu de profecía, que ese conocimiento de la palabra de Dios sea un conocimiento que provenga de una relación con Cristo Jesús, una revelación del Salvador. Y entonces ahora le va a revelar algo más. El versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mi querido hermano, Cristo entonces ahora le revela quién era él. Él era el Hijo de Dios, que se había encarnado y que en algún momento del fin de las 70 semanas iba a ser levantado en la cruz, y que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario era que el hombre puede llegar a ser salvo, mis queridos hermanos. Y entonces viene el pasaje, un pasaje que tú y yo conocemos, un pasaje que todo el mundo lo conoce,
Dice aquí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis queridos hermanos, ahora finalmente Cristo en una forma clara lo va llevando de lo que es desconocido a lo que él conoce, y ahora finalmente le presenta el plan de salvación. Le dice en otras palabras, para que tú seas salvo, tú tienes que creer en mí. Pero para que tú creas que yo no soy un maestro nada más, sino que soy el Mesías. Pero para que creas que no solamente soy un Mesías que vino aquí de acuerdo a tu percepción intelectual, sino que yo soy el Salvador del mundo, tú tienes que nacer de nuevo. Mi querido hermano, si nosotros queremos entender esto de verdad, necesitamos seguir ese proceso, leer estos pasajes bien y entender que solamente si hemos nacido en Cristo, si hemos nacido el Espíritu Santo en nosotros, mi querido hermano, habrá una conversión genuina. Pero ¿cómo llega a ser esto? Cuando nosotros, como leímos anteriormente, estudiamos la palabra del Señor y pedimos la iluminación del Espíritu Santo. Mi querido hermano, esta lección es una lección muy hermosa, pero que necesitamos ponerla en práctica con la ayuda de Dios. Necesitamos comparar nuestra vida con lo que hemos aprendido y realmente poder ser sinceros y decir cómo está nuestra vida espiritual. Pero mi querido hermano, hay esperanza. Esta lección que estamos estudiando en este día nos dice que Nicodemo se regresó al concilio. Él no fue inmediatamente un discípulo del Señor Jesús. Aparentemente, dice la lección, no estaba pasando nada en ese corazón. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Sembrar la semilla. Mi querido hermano, nosotros no convertimos a nadie. Nosotros somos sembradores de esperanza, sembradores de semilla. El que la va a hacer germinar es el Espíritu de Dios. ¿Cuánto tiempo tomará? Eso es el trabajo del Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por las personas. O sea, cada vez que tenemos una oportunidad de hablar con alguien, nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, presentar la verdad, sembrar la semilla, y el Señor será la que, mi querido hermano, la va a hacer florecer. Leamos una cita del espíritu de profecía que está en el deseo de toda la gente y veamos, mi querido hermano, con esa semilla florece. ¿Cómo es que, mis queridos hermanos, esta semilla va a trabajar en favor del reino de Dios? Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y le persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su conocimiento en aquella conferencia nocturna con Jesús. Finalmente, mis queridos hermanos, la semilla germinó. ¿Y cómo germinó? Dice aquí que se quedó pobre,
que gastó todo lo que tenía. Y ese testimonio se lo dijo a San Juan, que nos lo hace llegar a nosotros. Hay esperanza, mis queridos hermanos. Tenemos esperanza aún en nosotros mismos. Si en esta mañana estamos muertos espiritualmente, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquellos a los cuales le hemos predicado la palabra del Señor. Hace 25 años regalé una Biblia a un joven que le estaba dando estudios bíblicos. Nos íbamos a separar. Le hablé de Dios y no tenía más nada que dar, así que le entregué mi Biblia. No nos vimos más. 24 años después andaba buscándome. Me mandó un mensaje con su hermano para decirme, dile al hermano Pinto que la Biblia que me dio la estoy usando, que después de 20 años busqué esa Biblia, cuando vino una tribulación, un problema, comencé a estudiarle y hoy entregué mi corazón a Cristo. 20 años, mis queridos hermanos. Hay que sembrar la semilla, hay que hablar de Dios. El trabajo de la conversión es un trabajo que le pertenece a Dios. Tú y yo, así como estos discípulos, que mis queridos hermanos fueron a buscar a sus hermanos, así como Nicodemo fue de noche sin querer ser descubierto, un discípulo oculto, en un día cuando vio a Cristo levantado en la cruz, se dio cuenta de que realmente era el Mesías y decidió gastar todo lo que tenía en la obra y quedar pobre, pero estará en el cielo por la eternidad. Y si tú y yo perseveramos, si en esta semana, después de estudiar esta lección, hacemos un análisis de nuestras vidas, un autoexamen, y reconocemos que necesitamos de Dios, yo te invito para que te arrodilles donde quiera que estés y puedas pedirle al Señor que te ayude, que transforme ese corazón, que no sea una religión frívola, sino que realmente puedas tener una experiencia con el Señor y que puedas estudiar la palabra y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz día de la preparación, un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.